welcome. I'm Anderson Cooper, New York. Cooper desde Nueva York. Y yo soy el Dr. Sanjay Gupta. Es el 21º foro Coronavirus, Hechos y Temores, que se ve en CNN Internacional, CNN Español y también por CNN.com. El promedio de casos en el país ha bajado. Es una excelente noticia, pero estamos hablando de menos de 40,000 al día. Las proyecciones dicen que habrá más muertes para el 1 de octubre. Serían más de 25,000 estadounidenses muriendo en las 3 semanas. Desde el último foro, muchas escuelas y colegios, universidades han abierto brotes y hay vacunas, pero ha habido una pausa porque se han visto efectos adversos. En esta situación salen audios con el periodista Bob Woodward, donde el presidente reconoce lo peligroso que era el virus, cuando en público decía lo opuesto. Para tomar acción concreta, en ese momento hubiera ahorrado muchas vidas. Hemos visto esas cifras, pero imponer distanciamiento social una semana antes pudo haber evitado al menos 36,000 muertes. 2 semanas hubiera evitado 84% de las muertes. El presidente sabía que se transmitía por el viento y era más letal que la influenza, y él seguía llevando a cabo reuniones y sigue llevando a cabo esas reuniones. Hoy hay uno en Michigan violando las normas de su administración, ¿no? Esta es una muestra de esta reunión política. Son imágenes en vivo. La política y la salud pública, cuando se cruzan, vamos a hablar de eso. Y esta noche tendremos a los mejores científicos, doctor Francis Collins, director del Instituto Nacional de la Salud. Aceptaremos también sus preguntas. Adelante, etiqueta CNN Town Hall y también comentarios en la página Facebook si quieren. Muchos ya mandaron vídeos, se pueden ver algunas de esas preguntas en la pantalla. Intentaremos contestar a un máximo de preguntas esta noche. Más allá de las preguntas para este doctor y para nosotros, tenemos una para ustedes. La pregunta es: ¿tomaría usted la vacuna coronavirus en cuanto se haga disponible o tiene preocupaciones? Mande un tweet con ASAP o Concerns y díganos por qué. Veremos durante este programa y también habrá comentarios en la página Facebook. Como siempre, tenemos informes desde el país y en el mundo y vamos donde empezó todo. Un resumen. Más de 190,000 personas han muerto en Estados Unidos de coronavirus, con más de 6,3 millones de casos positivos. Para millones de estudiantes esta semana se regresa a clases. Estamos hablando de más de 500,000 de chicos en Estados Unidos que han sido diagnosticados con el virus, con más de 70,000 casos nuevos entre el 20 de agosto y el 3 de septiembre. El lunes, una profesora de tercer grado de Mitchell Bannister murió de complicaciones del virus en Carolina del Sur. Tenía apenas 28 años. En las universidades el virus se está propagando. En la Universidad de Tennessee, las autoridades dicen que las fraternidades están socavando las reglas para mantenerlos seguros. Los líderes de las fraternidades comunican cómo tener fiestas y no ser delatados. En la carrera por una vacuna, el presidente sugiere que podría haber una lista incluso antes de las elecciones de noviembre. Así que vamos a tener una vacuna pronto, quizás incluso antes de una fecha muy especial. ¿Sabe a qué me refiero, verdad? Pero 9 compañías farmacéuticas firmaron un compromiso esta semana para apoyar la ciencia, diciendo que no buscarían aprobación del gobierno o una autorización de uso de emergencia para una vacuna hasta que no se demuestre que es segura. Tenemos que recuperar la confianza de la comunidad. Las pruebas en Estados Unidos no es adecuado. Un nuevo informe que en este momento se necesitan 200 millones de pruebas cada mes hasta el próximo 2021. En este momento se realizan menos de 30 millones de pruebas cada mes. Hay una buena noticia. El número de nuevos casos positivos ha estado bajando en puntos álgidos como California, Texas y Florida, incluso cuando el impacto del virus continúa. Nosotros pondremos fin a esta crisis en la que estamos metidos, tanto desde un punto de vista de salud pública como desde un punto de vista científico.
Entonces, con todo esto, Sanjay, ¿qué opinas? Bueno, con 7 meses que han pasado desde el primer caso confirmado en este país, me parece que seguimos con mensajes mezclados, incertidumbres en muchos sitios. Se les dice a la gente, manden sus hijos a las escuelas, pero no sabemos qué papel pueden tener los niños a la hora de transmitir ese virus y cómo puede impactar en las comunidades. Sabemos que las pruebas son clave para volver a cierta normalidad. Algunos dicen que deberíamos tener las pruebas suficientes para poder hacer pruebas incluso en casa. Por la mañana, cepillándose los dientes, por ejemplo. Parece una locura, pero ya podríamos estar en ese punto. Pero no hubo aceleración a la hora de hacer las pruebas. Sigue habiendo sin haber una planificación clara. Los CDC dijeron hace 2 semanas que la gente sin síntomas no tenían por qué hacerse una prueba, aún estando en contacto con gente infectada. Es falso eso, es un error, es peligroso, sépanlo. Hoy el almirante Girard dijo finalmente, tenemos que hacer prueba a la gente asintomática, sin duda. Punto final, sus palabras. Y finalmente, Anderson, esto se está moviendo rápidamente para producir vacunas, pero parece que se perdió algo en camino, que es la confianza. Solo 56% de las personas dijeron que tomarían la vacuna. Y un amigo mío acaba de recordarme de esa maldición de Cassandra. Tenía esa fuerza de hacer profecías y decir la verdad, pero la maldición fue que nadie la escuchaba. Parece ser que hemos tenido esa maldición estos meses. Sabemos que tenemos que controlar este virus, sabemos qué es lo que hay que hacer, lo podríamos hacer. La gente tiene que empezar a tener confianza. Sanjay, tú hablando de todo esto y el presidente sigue actuando como que si ya todo esto pasó. Esta noche está llevando a cabo una congregación que por cualquier definición es un evento donde puede darse una propagación. Tenemos a Kate Collins con esta información. Caitlin, esto es lo que están diciendo. La propia fuerza de trabajo de la Casa Blanca le ruega a la gente que no haga esto. Y sin embargo, esto está pasando. Sí, el doctor Anthony Fauci está frustrado por ver estas imágenes como las que ustedes están viendo. Esto no es extraño, es algo normal en la campaña de Trump. Y basándome en las fuentes que tengo, esto seguirá así hasta noviembre. Estos mitines que serán mitad afuera, mitad adentro, en un hangar de un aeropuerto. La gente no usa máscaras, no las exigen. Los vemos como la gente abuchea cuando les piden que se pongan las mascarillas. En los estados en que están también, en Michigan, también fue en Carolina del Norte, más temprano esta semana, y hay muchas más de 50 personas esa noche. Está el presidente yendo contra sus propias reglas. El presidente no está siguiendo las reglas. Si la gente puede salir a hacer manifestaciones, entonces también pueden venir a mis mitines. Pero si vemos las manifestaciones, la gente usa las máscaras. Qué curioso ver estas imágenes, porque aún las pocas personas que tienen esas mascarillas no las llevan correctamente. Es increíble que sigamos hablando de eso. ¿Cuántas reuniones ha habido desde que tuvimos esa conversación entre el presidente y Bob Woodward sobre la transmisión? Ha habido varios. Lo que debo señalar, este es el golpe más fuerte que ha recibido el presidente desde el libro de Paul Ward. El presidente reconoció que era un virus aéreo, pero por 5 semanas después de eso hizo 6 mitines que no se veían como este, no eran en exteriores, no había a nadie verificando la temperatura. Yo lo sé porque estuve allí. Y en Manchester, en Phoenix, en norte de Charleston, un montón de gente en el interiores, sin aire que circulara de las ventanas, y el presidente sigue poniendo a todos sus seguidores en un lugar cerrado. Caitlin Collins, gracias. Más sobre esta situación complicada en las escuelas.
y en la universidad pese a las pérdidas de vida. Se nos une Viana Gologrida. Viana, pasó el feriado del Día del Trabajo para muchos padres. ¿Cómo están los distritos escolares recibiendo a los chicos ahora? Anderson, it's definitely not your typical start to the school year. Of the 17 largest school districts that we've been tracking that De todos los distritos escolares que hemos estado siguiendo, 15 de ellos empezaron por Internet. Ciudades como Chicago, Houston, Dallas, Fairfax, en Virginia y Baltimore. Y los que empezaron por Internet han tenido problemas a la hora de problemas cibernéticos, incluso en Houston, con ataques de pirateo informático, con también la pérdida de electricidad en Connecticut para 20.000 estudiantes que no tenían acceso ya a Internet. Eso da una idea del tipo de problemas que están surgiendo después de esos ataques cibernéticos que hubo en Miami, incluso la semana pasada. Y yo estoy enfrente de una escuela pública en Nueva York que abrirá con otras escuelas para 1 millón de estudiantes. El distrito escolar de más peso en el país abrirá el 21 de septiembre, 10 días de retraso después de resistencia de maestros y maestras que pedían más medidas de seguridad. Ahora habrá pruebas disponibles en la ciudad con más enfermeros y enfermeras en las escuelas y también equipo de protección personal. Universidades también. Ha habido muchas conversaciones. Yo he hablado con muchos administradores para este semestre. Tenían confianza de que existen las pruebas, el equipo de protección, recursos. Ahora son 40.000 casos nuevos reportados en 50 estados en todo el país, después del 20% de las universidades que ofrecen clases en persona. Y es curioso, Sanjay, que mencionaras el almirante Girard, que dice que parte de la culpa está en las escuelas. Sí, eso fue sorprendente, dado que simplemente no hay suficientes pruebas. Punto. Brianna, recuerdo que en julio muchos maestros estaban escribiendo sus testamentos, estaban tan temerosos de regresar al colegio. Ahora los educadores, solo 3, hay profesores que han muerto. Me pregunto, ¿cómo responden los distritos cuando un educador muere de esta forma? Bueno, con tristeza, con lágrimas, preocupación para los padres, los estudiantes, enfermeros y enfermeras y el personal docente. Y sabemos que 3 maestros, maestras han fallecido en 3 estados y ahí van los nombres para que sepan un poco más de ellos. 34 años tenía Ashley de Morales, maestra en Missouri, falleció después de sufrir de una batalla de 3 semanas contra complicaciones del coronavirus. Thomas Lay enseñaba historia en Mississippi, falleció. Nuestro productor habló con el director de la escuela diciéndole que era como un padre para el campus. Y luego Demetria Bannister, 28 años, maestra de 3er grado en Carolina. Mucho sufrimiento ahí. Sé que vais a hablar con miembros de su familia y también con el permiso de sus padres. La escuela publicó que recordemos a los demás la seriedad que causa como estragos este virus. He hablado con personal administrativo y todos dicen lo mismo. No hay un plan universal. Están las reglas de los CDC que se presentaron en junio. Las reglas eran estrictas y de repente sabemos qué pasó en agosto cuando el presidente dijo que las escuelas abrieran, que las restricciones de los CDC se levantaron y ahora vemos fallecimientos y mucha preocupación. Viana Gologrida, muchas gracias. Vamos a ir ahora a China, donde estaba el epicentro original de Wuhan. El cuadro no podría ser más distinto. David Culver está en Beijing. David, ¿cuál es el estatus ahora en el país? Anderson, digo esto con cierta duda. Esto es lo más cercano a lo normal que hemos vivido en este país, diría, desde que la apertura en enero. Se ve que se están liberando muchas de estas restricciones. Las mascarillas son opcionales en muchos lugares. Adentro a veces la gente no la están usando. En las escuelas han vuelto todas las escuelas a las clases y algunas están usando la distancia social, las mascarillas y los chequeos de temperatura. Pero en Wuhan no se exige las mascarillas en sus escuelas.
y han vuelto a los edificios escolares. Y así están las cosas. Es extraño pensarlo. Hay algunas cosas que están dubitativas y piensan que puede haber pasado. David, ha habido 2 compañías en Estados Unidos, como sabes, que van hacia adelante con esas vacunas a larga escala, a nivel de pruebas. ¿Qué pasa en China? Bueno, tienen 13 que están avanzando. La mayoría en la fase 3 de los exámenes clínicos. Yo visité uno de ellos y siguen afuera de China con sus ensayos. Los números oficiales de China no son números que se informan solo 1, 0. Entonces no tienen voluntarios suficientes. Entonces van a Brasil, a Indonesia. Y el problema mayor que están enfrentándose es la confianza. Se puede confiar en una vacuna que se está procesando tan rápidamente y la transparencia. Ya ven que se frenó el avance de una vacuna. En China serán transparentes de acuerdo a lo que puede estar ocurriendo y no pueden tener relaciones públicas negativas en este momento. Si China saca una vacuna, dado que de allí salió el brote inicial, si no es eficaz esa vacuna, será terrible el ataque. David Kohler, muchas gracias. Y seguimos en nuestro foro global. Al inicio les preguntamos, ¿tomaría usted una vacuna tan pronto como sea divulgada o va a tener preocupaciones? Puede enviar su respuesta a la etiqueta CNN Town Hall con la palabra preocupaciones. Algunas de sus respuestas aparecen ahí. Y como nos concentramos en vacunas esta noche, bienvenido al doctor Francis Collins a este foro global. Es el director del Instituto Nacional de la Salud. Él solía ser mi profesor de genética en la Facultad de Medicina. Hoy vamos a hacerle preguntas a él, va a ser al revés. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Un placer estar con ustedes dos, Sanjay y Anderson. Sí, queremos hablar de vacunas y hay muchas preguntas. También me gustaría saber algo sobre este evento que tiene el presidente esta noche en Michigan. Durante meses, los miembros del equipo de trabajo del coronavirus dijeron no tengan reuniones masivas y se puede ver ese amontonamiento de gente sin mascarilla, la mayoría de ellos. ¿Qué piensa cuando ve esas imágenes? Eso me asombra inmensamente. ¿Cómo llegamos a esta situación, Sanjay? Imagínese que usted llegase de repente al planeta Tierra y viera que nuestro planeta estaba afectado por una enfermedad infecciosa y las mascarillas son una forma buena para evitar la propagación, y de repente ve a las personas que las llevan y otros que no las llevan y uno se pregunta el por qué, y era por el partido político, y uno se va a preguntar entonces, esto no es un planeta que tiene mucha promesa para el futuro. Si algo tan sencillo de cierta manera se pueda cambiar de esa manera, no tiene ningún sentido. Para mí como científico me siento muy asombrado y realmente muy desanimado. Él dice que va a haber una vacuna muy pronto. El presidente, más pronto de lo que uno cree, está dando la idea de que esto va a ser para el día de las elecciones. ¿Es eso realista? ¿Cuál es su evaluación actual de esa situación? Bueno, como director de los institutos de salud, esa es mi pasión, una pasión que me consume, y he estado en ella desde enero. Usted puede hablar con mi colega Tony Fauci muchas veces, que es realmente el experto en el área de enfermedades infecciosas, pero estoy aprendiendo muy rápido. Tenemos 6 vacunas en este momento, que bien sea están en la fase 3 o van a estar en la fase 3 muy pronto. Todas necesitan 30,000 participantes para asegurarnos que tenemos suficientes pruebas para decidir la inocuidad y la eficacia. Vamos a un camino que nunca hemos visto antes, a una velocidad que no hemos visto antes. No nos vamos a permitir tampoco tomar ningún atajo con la seguridad y la inocuidad. Hemos acelerado el proceso de muchas maneras, pero no para poner en compromiso la seguridad o la inocuidad. Estos ensayos clínicos son los más rigurosos que he visto para cualquier vacuna. Podríamos tener resultados antes del 3 de noviembre. Yo creo que vemos que esos calendarios no es posible. Quizás será más o menos una decisión
decisión final quizás en diciembre o posible en noviembre, pero a final de octubre no me parecería. Eso no lo podemos predecir, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que tiene que pasar desde ahora hasta entonces. Y también ha insistido en el hecho de que tiene que ser seguro y eficiente, y está el compromiso de los fabricantes de seguir respetando reglas de alta rigurosidad para no sacar esas vacunas sin haber respetado esas pautas. Realmente es una reacción a esa erosión de confianza de la Administración de Alimentos y de Control de Drogas. Es lo que ha pasado realmente, ¿no? Sí, yo esa promesa la agradezco, sobre todo esos 9 ejecutivos de las compañías. Es que eso nos hace ver que si tendrían que tener esa preocupación, si la vacuna es segura y efectiva o no, y ellos están tratando de hacer exactamente eso. Bueno, nosotros también somos parte de este ecosistema tan complicado y estamos comprometidos a la eficacia y la seguridad. No vamos entonces a acelerar nada que no cumpla con esos protocolos. Así que vemos a todos los participantes, la FDA, todos los institutos de salud, el Instituto Nacional también. Así que estamos todos esperando a esa decisión y me gusta que todos unieran su voz para eso. Hay una nueva encuesta, dice la mayoría de estadounidenses, dicen que la presión política haría que la FDA apresuraría una vacuna. ¿Puede garantizar a las personas de este país que este proceso va a estar enfocado en la ciencia sin interferencia política? Porque para apoyar lo que dice Sanjay, hemos visto a la FDA recientemente decir que no habría autorización de emergencia para el plasma, pero el presidente las amenazó. Entonces el comisionado de la FDA hablando inadecuadamente de la eficiencia y tuvo que pedir disculpas incluso. Bueno, creo que puedo asegurar sobre todo que los pasos que están involucrados en este tipo de toma de decisiones es primero algo que se llama el DSMB, la Junta de Monitoreo de Datos y Seguridad, que está vigilando esos ensayos clínicos. Ellos son los únicos que no, y no son políticos, son científicos que están revisando los datos. Ellos son los únicos que están viendo quién tiene la vacuna, quién tiene el placebo, a quién se le puso y qué pasó. Nadie más sabe, nadie sabe de esos estudios son ciegos, nadie está abierto, así que tienen posibilidad de ver entonces todo lo que tiene la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, teniendo en cuenta que tienen todos los datos necesarios para que sea segura. Quizás puedan decir no funciona, quizás digan sí, hay un problema, como fue ayer con el ensayo clínico de AstraZeneca que se tuvo que colocar en una suspensión parcial clínica. Así que esa es la primera parte del proceso y no van a empezar a que todo continúe a menos que vean científicamente comprobadas las pruebas que está funcionando. Y por supuesto, tiene que ver entonces con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que tiene su propio proceso, tiene un comité de consultor, el comité de productos biológicos, que va a estar muy involucrado en eso, en ver todas estas pruebas y decirle a la FDA si se puede utilizar el uso de manera de emergencia. Y tenemos también los presidentes y los ejecutivos de todas estas compañías que no lo van a hacer a menos de que tengan todos los datos, porque no quieren tampoco que su reputación se vea perjudicada. Se tienen que sentir muy cómodos porque hay muchas barreras protectoras para que esto vaya bien. Sin embargo, hay unas pautas que da la Agencia de Administración de Alimentos y Drogas. Por ejemplo, los fabricantes que están trabajando en esas vacunas les piden 50% de eficiencia, que funcione al 50%. Normalmente no se viene haciendo así. Lo estaba mirando en el tipo de pautas que se habían dado anteriormente. ¿Es frecuente y 50% será suficiente? Hay muchas conversaciones sobre eso. Yo creo que, pues, nuevamente, de manera ideal, uno quiere una vacuna que sea 100% efectiva y esperemos que alguna de estas resulte que sea así. Pero si uno tiene una vacuna que es el 50% de efectividad y eso es lo único que uno tenga el próximo año, uno debería utilizarla. Acuérdense de la influenza, se vacuna todos los años. Las vacunas no son mejores de los 50 y nosotros les decimos a todo el mundo que se vacune porque salva vidas y sobre todo le ayuda a las personas que no se puedan tener entonces un desenlace fatal, sino más bien una enfermedad. Eso no es lo mejor, pero es mejor que nada. Acabamos de hallar que esta pausa es la segunda pausa y nunca nos dijeron de la primera pausa, que fue en julio. ¿Tiene confianza en lo que está pasando con AstraZeneca?
Yo estoy tratando de investigar un poco sobre eso y el por qué ese episodio inicial no se consideró de importancia. Así que tiene que haber una explicación y que no estuviese relacionado con la vacuna o con el ensayo clínico. Tengo que revisar esa información sobre eso. Pero sí creo el hecho de que sí lo hicieron en este momento. Dice, bueno, sí, tenemos que entonces colocarlo esto en una suspensión parcial clínica. Eso le debería hacer sentir bien a las personas. O sea, yo creo que Rusia no habría hecho esto si hubiesen parado todo diciendo que tenían un problema. Pero en este caso, en esta instancia, sí lo hicieron. Yo creo que el DSMB tuvo mucho que ver con eso y están haciendo su trabajo. En un momento, tenemos que revisar esto con mucha atención, las miles de personas que se han colocado la vacuna y ver si hay alguna indicación, así sea muy leve, de que otras personas han tenido este problema. Y hasta que no tengamos una respuesta, nadie se va a incluir en el estudio. Hablamos mucho de las vacunas, pero vamos a ver las medicinas para tratar a la gente que ya sufre del COVID. El Instituto Nacional de la Salud ha lanzado esta prueba sobre medicina que liquefia la sangre. ¿Qué nos puede decir si alguien ya está tomando esta medicina para liquefiar la sangre? ¿Le protegería ya? ¿Y cómo evalúa las terapias contra el virus ahora mismo? Bueno, es muy importante que nosotros tenemos que buscar el tratamiento terapéutico. Tenemos 20 compañías farmacéuticas y muchos institutos y la FDA y los centros de enfermedades que están participando todos. Lo que estamos tratando de hacer es averiguar exactamente cómo podemos prevenir que haya coágulos, que son lo más serio cuando tienen esos tipos más graves de la enfermedad. Están en la unidad de cuidados intensivos. En marzo y en abril ya vimos que era una parte muy importante de esta enfermedad vírica, pero no sabemos si le damos una heparina de bajo dosis o inhibidores de plaquetas. No sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que ver qué es lo que funciona mejor. Le deberíamos dar a todo el mundo como una cantidad muy pequeña como anticoagulante, quizás una aspirina para niños o los inhibidores de plaquetarios. No sé. Tenemos que averiguar sobre los ensayos clínicos y de eso se tratan los ensayos clínicos. Tenemos una pregunta de Jerry en Indiana. Nos envía este video. Hola, ¿se puede utilizar más de una vacuna COVID-19? Por ejemplo, una vacuna más eficiente se hace disponible después de que uno haya sido vacunado inicialmente. Gracias. ¿Qué le parece, doctor? Se habla mucho de eso, de qué pasaría si una de las vacunas se aprueba, porque ya ha logrado con los estándares, pero luego siguen otros ensayos clínicos al mismo tiempo. Uno le pide a estas personas que continúen con esos ensayos o les da permiso de saltar al otro. Hay muchas preguntas de ética sobre eso. Creo que en general sería difícil, si no tiene una vacuna aprobada, pedirle a nadie que esté en un ensayo clínico que vaya a otro ensayo cuando hay un placebo y existe una vacuna. En vez del placebo, quizás presentaría la vacuna aprobada ya y tratar de ver si la otra es mejor que la otra. Cuando lleguemos a esta primera aprobación, no es el fin de la historia. Probablemente va a ser algo muy bueno cuando la aprueben, pero quizás uno puede encontrar algo que sea mucho más efectivo, especialmente en grupos de alto riesgo. Uno tiene que buscar algo que no requiera un congelador de baja temperatura para distribuirse. Todo eso se tiene que considerar. Quería saber, como un civil, si él tuviera la primera vacuna, si algunos meses después viene otra vacuna que parecería mejor, ¿podría tomar esa también? No sé la respuesta precisa porque eso va a depender de los detalles, pero eso es posible. Veamos cómo estamos ahorita con las enfermedades que todo el mundo se vacuna y se revacuna. Viene esta otra pregunta por Facebook con la etiqueta de CNN Town Hall. ¿Qué le dice usted a los parientes que dicen que tiene que ver que ya se desarrolló y ya no hay nada más que hacer? Bueno, que siga su camino. Bueno, esperemos, entonces a evitar todas las medidas y dejamos que azote a todo el mundo. No, los estimados son otros 2 millones más de personas morirán. ¿Eso es un resultado que ninguno de nosotros estemos dispuestos a aceptar? Yo diría que no.
Así pues, que pase su curso no me parecería la opción que nadie querría abordar. Mientras tanto, tenemos que tomar las medidas, mantener los 2 metros de distancia, no se congreguen adentro y colóquense las mascarillas. Y mientras vienen las partes terapéuticas, tenemos que entonces hacer nuestra parte para poder salvar esas vidas que pueden estar en peligro. Estoy hablando con los jóvenes que quizás piensan que ellos son inmortales, que quizás no se enfermen tan gravemente, pero quizás son los super propagadores. Si a usted no le importa ser un super propagador y infectar a otras personas, bueno, muy bien, vaya al bar y no se ponga la mascarilla, pero si uno se preocupa un poquito, depende de ustedes, depende de mí, depende de todos nosotros. Bueno, hay otra pregunta sobre si la gente tomaría la vacuna en cuanto fuera hecha pública. Esto llegó por Twitter, está aquí. Mi familia no tomará esa vacuna, no nos inoculamos contra la gripe, no queremos hacerlo con COVID, no tenemos condiciones preexistentes y el médico nos cuenta que no es necesario. ¿Qué le parece, doctor? Yo sé que hay muchas personas que son escépticos y no confían en donde nos encontramos. Les pido a todos ellos que quizás todavía están pensando, bueno, esperen un momento, ahora no tenemos la prueba para decir que existe la eficacia y la inocuidad. Esperemos cuando lleguemos a ese momento y decidamos, no dejen que otra persona les diga cuál es la respuesta y no depender de todas esas teorías de conspiración en los medios sociales. Veamos los hechos y cada uno de nosotros podemos decidir. Eso es lo que vamos a hacer en mi familia y yo. Vamos a esperar y a ver qué pasa. Yo creo que eso va a hacer que muchas personas cambien de opinión. Doctor Francis Collins, muchas gracias. Le agradecemos haber estar aquí, su honestidad. Gracias, profesor. Fue un placer estar con ustedes. Fue un placer verlo a los dos. Y más adelante tenemos a la doctora Lina Wen con las preguntas y tenemos al primo de la profesora de Carolina del Sur que murió de complicaciones de COVID-19. As we mentioned earlier, according to new reporting from CNN, de acuerdo con informes de CNN, al menos 3 profesores en 3 estados han muerto por complicaciones de COVID-19. Le vamos a contar de una de esas profesoras, 28 años, Demetra Bannister. Enseñaba 3er grado en Carolina del Sur, Colombia. Enseñaba virtualmente y murió el lunes, 3 días después de que se supo que había un diagnóstico, después de haber trabajado un profesor ahí. Él trabajaba con el coro. El director dijo que ella amaba a sus estudiantes y nunca perdía una oportunidad para defenderlos y apoyar la educación pública. Se nos une el primo de ella, Terrence. Muchas gracias. Lamento mucho la pérdida de tu familia. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los padres de Demetria? Entiendo que ella era hija única y vivía con sus padres. Bueno, ahora todos estamos tratando de pasar y sobreponernos a esto. Queremos que siga su legado. Demetria era un espíritu libre, siempre nos reunía a todos. Era parte de esta comunidad y hacía mucho por nosotros. La vamos a extrañar. Hemos visto una foto con esa sonrisa fuera de su salón. Se ve como el tipo de profesora que a mí me hubiera gustado tener. ¿Le encantaba enseñar? Demetria le encantaba enseñar. Practicaba. Nosotros tenemos otras personas en la audiencia que probablemente sean como ella, que le encantaba su trabajo. Uno la podía llamar a mitad de la noche. Fulanito necesita que lo ayuden con tutorías y ella iba a ayudarlo. Ella era la persona. Y Terence, tengo curiosidad. Parece ser que estaba enseñando de forma virtual. Era el plan de la escuela, pero tenía días para ir a la escuela. O sea, que iba y venía, por lo visto. Pero ¿tenía ella alguna idea de cómo le contrajo ese virus? ¿Estaba preocupada por ello o no? Estaba muy consciente, como todos en la comunidad,
de que uno podía tenerlo. No nerviosa. Apoyaba al coro. Me dicen que le encantaba. Quiero que veamos un video de cómo cantaba ella con otro primo. So beautiful. Tan bello. ¿Ese era un día normal para ella, parar en la casa de un pariente y pasar un rato cantando? Sí. Les gustaba estar juntos. Y hacían cosas como esa, de estar juntos, cantar. Les gustaba estar y pasar tiempo juntos. Y una vez más, Terence, lamento su pérdida. Y a nivel de las escuelas que abren en el país, hay muchas familias que tienen miedo, estudiantes, maestros, maestras, que los padres dejaron que esta historia fuera conocida. Pero ¿qué mensaje tiene usted para las familias hoy? Estén seguros, vivan su vida. Sigan los protocolos. Usen sus mascarillas, lávense las manos. Cuídense. Terence, muchas gracias por estar este tiempo con nosotros en tu duelo, compartiendo tu familia con nosotros y estos recuerdos. Te lo agradecemos. Gracias, aprecio que nos tengan aquí y que todos sepan que Demetria ama la educación. Se podía ver en su rostro y sin duda en su trabajo. Muchas gracias. Y vamos a pensar en ustedes y en los padres y toda la familia. Muchas gracias, Terence. Gracias, Sanjay. Vamos a tener preguntas ahora con la doctora Lena Wen. Ella, profesora de la Universidad George Washington, excomisionada de salud de Baltimore. Doctora, mucho tiempo de novenos. ¿Cómo está el bebé? Muy bien, gracias por preguntar. Tiene 5 meses. ¿Cómo está Wyatt? Está bien, tiene como 4 meses y algunas semanas. No sé si son 8 o 10 semanas, pero no sé. Es muy extraño hablar de meses o semanas. Meses y luego se convierten en años en algún momento. Acabamos de tener esta historia desgarradora de Carolina del Sur. Esta profesora de 28 años, tantos profesores por todo el país que están preocupados. Nuestra pregunta es de Hillary en Connecticut. Escuchemos. Enseño en la secundaria. Mi pregunta, ¿qué les debo decir a mis estudiantes que van a utilizar mascarillas y tienen que estornudar? ¿Deberían llevar los estudiantes otra máscara para cambiársela cuando esto ocurre? Qué pregunta más buena, más acertada. Así que, primero, parece que está claro, si hay síntomas reales, a lo mejor quédese en casa. Pero si es algo espontáneo, un estornudo, puede ser difícil determinar qué hay que hacer. Lo mejor es llevar mascarillas extras y quizás deshacernos de la mascarilla y guardarla en una bolsita. Si hay bastantes mascarillas para alguien que estornude, hay también pañuelitos de papel y luego deshacernos de todo eso. Pero si uno está enfermo, nada, quedarse en casa, sino traer más mascarillas. Y también las profesoras de arte, hay que saludarles. Sheila y Bob Lajunen fueron mis profesores de arte desde kindergarten hasta... Impresionante. Y fueron personas tan maravillosas. Me encantan los profesores. Jonathan de Baltimore tiene una pregunta sobre el impacto en las comunidades y él escribe, inicialmente las muertes afectaron a las personas de color,
a las personas mayores. Conforme avanzamos, la demografía en las muertes ha cambiado o sigue igual. Sí, interesantemente parece que hay una diferencia con respecto a quién acaba infectado, quién está hospitalizado, quién fallece. Esa información se ha ido acumulando con el tiempo. El mayor cambio que hemos visto en las últimas semanas y meses ha sido la edad de las personas infectadas. Ahora hay más jóvenes infectados, posiblemente por la mayor movilidad. Pero fíjense, estas son las tasas de ingreso a los hospitales, los negros, los indígenas, más ingresos. Hay una disparidad aquí. Doctora Wen, seguimos viendo estas discrepancias en el sistema de salud. Es correcto. Y vemos estas disparidades en los niños también, que esos también blancos, hispanos, y suelen ser hospitalizados con más frecuencia y mueren también. COVID-19 no es un virus que discrimina, es nuestro sistema el que discrimina. Y el COVID-19 ha descubierto esas disparidades, esa inigualdad que existe. Así que tenemos que asegurarnos que las pruebas llegan a todas las comunidades, especialmente esas que tienen más posibilidad de infectarse. Así que tenemos que también cambiar en esta forma de pensar que el racismo también es un tema de salud pública. Tenemos esta pregunta de Alan desde Nueva York. Hola, ambos padres tienen más de 65 años, sobrevivieron con medicina sin tener que ser ingresados. ¿Significa que tenemos más posibilidades de sobrevivir? Doctora Wen. Bueno, esta es una pregunta interesante y me gusta que Alan, sus padres están bien, me gusta eso. Hay muchos misterios que tiene el COVID-19 y uno de esos que todavía no sabemos demasiado al respecto es que por qué a ciertas personas se enferman muy gravemente y otras personas más o menos y otras no se enferman para nada, pero se lo pueden transmitir a otros. Sí sabemos que la edad y otras enfermedades subyacentes expone a las personas a situaciones más graves y a ciertos estudios también muestran que algunos genes pueden estar asociados con COVID-19 grave. Pero de cómo se transmite de persona a persona no sabemos muy bien y todos deberíamos ser muy cautelosos y estar siempre vigilantes y reconocer de que todos nos podemos enfermar por esta enfermedad y sigue siendo muy peligrosa, muy contagiosa y que todos deberíamos de estar muy vigilantes y en guardia. Y es tan importante esa idea de que los jóvenes, creo que la historia parece ser de que no nos preocupamos, no nos va a enfermar y se escucha mucho eso en los campus universitarios y realmente es menos probable, pero sí sucede y he visto a algunos de esos pacientes en el hospital y totalmente saludables inicialmente. Es poco frecuente, pero sucede y no sabemos por qué. Después de 6-7 meses sigue siendo una incógnita. Puede que haya algo genético u otra cosa. El sistema inflamatorio reacciona a la infección, pero puede ser devastador cuando sucede, ¿verdad? También es algo de largo plazo, de largo aliento. Estamos viendo más y más pruebas con efectos duraderos, en algunas veces efectos severos, ya sea en el corazón, en el cerebro o en otros órganos. Creo que esa es la otra parte de este virus, que no sabemos exactamente el por qué y por eso lo hace tan peligroso. Aunque es un virus respiratorio, no solamente afecta a los pulmones. He tratado pacientes que tienen 30 o 40 años que le han dado ACVs y han tenido ese problema del resto de su vida por culpa de este virus. Así que muchos años de problemas de riñón o de cualquier otro tipo de órgano y no se han recuperado. Así que tenemos que saber que todo está abierto y podemos hacer muchas de las cosas que no podíamos hacer o que podíamos hacer antes de la pandemia, pero no significa que deberíamos hacerlo ni que sea seguro hacerlo tampoco. Uno escucha gente, un caballero que dijo antes, en el acto de Michigan del presidente, si muero, el país necesita recuperarse. Si yo muero, muero. No es una propuesta, bueno, muero y punto. La otra opción es puedes quedar con problemas el resto de tu vida, con condiciones debilitantes
Y eso es una carga para tu familia y para el sistema de salud por el resto de tu vida. Sí, y se han visto casos de esos, incluso al principio, viendo los datos de China, incluso intentamos poner las cosas de forma binaria, pero desgraciadamente se consideraba fallecido o recuperado, pero hay gente que está entre los dos extremos, claramente, e incluso pacientes más jóvenes, no es tan frecuente, pero incluso atletas ahora se ve que tienen problemas correr algunos metros y es realmente algo que ha traído mucha preocupación en la comunidad científica, jóvenes atletas que sufren y realmente siguen pudiendo transmitir ese virus. ¿Y qué si se lo pasa a alguien, un ser querido, alguien dentro de la comunidad? Hay gran preocupación con eso. Doctora Wen, tenemos una pregunta de California, que todos tenemos, muchos. Mire. ¿Cuándo tengo que recibir mi vacuna de la gripe? Tengo 69 años y no problemas de salud. Ya yo la tengo, fui a CBS y la hice. Ya está. ¿Es demasiado temprano o puede ser demasiado tarde? Sí, ahora en este momento es el mejor momento para ponerse la vacuna de la gripe. Al principio de la temporada, que es septiembre o octubre, julio y agosto quizás sea un poco pronto, específicamente para las personas mayores que quizás necesitan más protección durante toda la temporada de gripe. Febrero y marzo es un poco tarde porque ya la temporada ha pasado casi, aunque si no se le ha pegado, que a lo mejor se le puede pegar en ese momento. Lo ideal es que se pongan la vacuna ahora. Nunca ha sido tan importante como ahora. Estamos viendo que sean dos pandemias al mismo tiempo, de la gripe y del COVID-19 al mismo tiempo. Así que no tenemos la vacuna para el COVID-19, pero sí tenemos la vacuna para la gripe. Así que eso hospitaliza a muchas personas también. Decenas de personas mueren también, decenas de miles. Y si nos podemos proteger acerca de una de las dos cosas, hagámoslo. Bueno, yo aún no, todavía no, pero me voy a seguir tu ejemplo. No podría ser más fácil. Bueno, gracias. Para mí es una revelación que los farmacéuticos puedan hacerlo. Me parecía que antes te tenía que convencer para que te lo dieran. Sí, durante años yo no lo hice. Pero ¿cuál es el punto? Soy joven, ¿a quién le importa? Y mi médico me dice, pero ¿de qué estás hablando? Por supuesto. Y bueno, soy un tonto. Tenemos otra pregunta sobre caretas. La doctora Birx advirtió que el coronavirus sería más severo en el otoño y el invierno. Ella advirtió que utilice una careta, además de la mascarilla. ¿Las mascaretas deberían ser utilizadas en todos los estados, aunque no haya brote? Yo no sé si la doctora Birx advirtió. Yo sé que el doctor Fauci le dijo a los profesores y él contestó esto. Miren, esto fue como una oración que dije a algunos profesores. Si ustedes tienen una máscara y tienen una careta, utilícela. Creo que lo sacaron de contexto. ¿Hay que usar los dos? Creo que depende, porque si usted es una persona que está en alto riesgo y vive en un área donde hay mucho virus y por alguna razón no tiene que ir a un centro donde está muy lleno de gente, hay personas que no van, pero si usted es mayor o tiene que ir a una cita médica, tiene que irse en autobús y está muy lleno de gente o tiene que ir a hacer la compra, sí puede llevar las dos cosas, el protector facial y la mascarilla, para poder ver, por supuesto, el protector facial ofrece mayor protección. No creo que todo el mundo lo tenga que hacer, pero todo el mundo sí tiene que llevar una mascarilla de manera correcta. Yo veo muchas personas con la nariz fuera o la mascarilla más bien en la barbilla, así que el uso congruente de la mascarilla es lo más importante. Y parece que el doctor Fauci también lo dijo. Doctora Wen, muchas gracias. Y cuando regresemos, ¿cómo pueden ayudar a otros en la comunidad? Gracias por estar con nosotros en este foro global de CNN. Esperamos que hayamos podido contestar preguntas sobre la pandemia. Y quiero insistir en algo que llevamos tiempo diciendo. Lo vamos a superar. Lo superaremos juntos. Sé que hay mucho cansancio, hastío, la gente ya no quiere oír hablar de eso. Incluso este hombre, Anderson. Hemos encontrado esta fotografía y no quiere saber nada del coronavirus. Eso fue esta mañana. Wyatt, esta mañana. Primero que nada, se estaba burlando que yo estaba leyendo un periódico tradicional. ¿Quién es este hombre viejo con el que estoy acá leyendo esto? Él, por supuesto, lee todo en línea.
estás con la enseñanza virtual. Es muy majete, con 4 meses y medio. El equipo de Impacta tu Mundo ha preparado una serie de recursos a cn.com/impact para saber cómo pueden ayudar. Habrá ideas, habrá formas de hacer donaciones o buscar ayuda para uno mismo o para un ser querido. Sanjay, muchas gracias. Nuestro foro número 21, gracias al Dr. Francis Collins, también a Terence Bannister. Queremos agradecer todas las preguntas que usted nos enviaron, videos. Si no contestamos su pregunta, la conversación continúa en nuestra página web. También el sábado de la mañana, CNN y Sesame Street se unen para otro foro para las familias. El regreso a las escuelas, un especial de 1 hora para el regreso a las escuelas, el sábado en la mañana a las 10 de la mañana aquí en CNN. Las noticias continúan aquí en CNN. Buenas noches.